Mi mamá empezó a confundirse, y no sabíamos qué estaba pasando. Primero fueron cosas pequeñas. Se le olvidaban palabras, preguntaba 2 veces lo mismo en una conversación, o se quedaba mirando al vacío con una expresión que no reconocíamos. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué día es hoy? Ya te lo conté, ¿verdad? Cosas así. Y al principio lo tomamos como algo normal. Cosas de la edad, nos decíamos. Pero con el paso de las semanas, algo dentro de mí empezó a inquietarse. La notaba más lenta, como si su mente estuviera envuelta en una niebla ligera, una que parecía volverse más espesa cada día. No era solo olvidos, era como si estuviera empezando a desconectarse del mundo poco a poco. Pensamos lo peor. ¿Y si era el inicio del Alzheimer? ¿Y si estábamos entrando en ese camino del que ya no hay retorno? Ese miedo silencioso que muchas familias conocen bien. Fuimos al médico, claro, y aunque no había diagnóstico grave, tampoco había una solución clara. Hay que observarla, nos dijeron. Quizás sea simplemente el envejecimiento natural. Pero en casa, nada se sentía natural. Ella siempre había sido aguda, lúcida, rápida para contestar, siempre con una respuesta en la punta de la lengua. Y verla así, apagada, era devastador. Así comenzó nuestra búsqueda. No por una cura mágica, sino por algo, lo que fuera, que pudiera ayudarla. Y fue entonces cuando dimos con una combinación de vitaminas que, con el tiempo, comenzó a marcar una diferencia que no esperábamos. Este video no es un consejo médico ni pretende reemplazar la opinión de un profesional, pero es nuestra experiencia real, una historia personal que quiero compartir por si puede ayudar a alguien más. Te contaré exactamente qué vitaminas comenzamos a darle, cómo las descubrimos y qué efectos empezamos a notar en su memoria, en su ánimo y en su forma de estar presente con nosotros. Quédate hasta el final, porque quizás esto también pueda ayudarte a ti o a alguien que amas. Y antes de seguir, quiero conocerte un poco más. ¿Qué edad tiene tu mamá o tú? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué país estás viendo este video. Me encantará leerte. Todo comenzó con detalles tan pequeños, tan sutiles, que al principio ni siquiera nos dimos cuenta. Era como si los olvidos se camuflaran entre las prisas del día a día. Una vez olvidó cerrar la llave del gas. Otra, dejó el teléfono en el congelador. Nos reímos, hicimos bromas, como muchos hacen. Cosas de la edad, decíamos con una sonrisa nerviosa. Pero algo, muy en el fondo, me decía que no era tan normal. Luego vinieron los olvidos más personales. Fechas importantes, nombres de personas cercanas, palabras comunes. Estábamos viendo una película y de repente me preguntó, ¿cómo se llama eso donde cocinas arroz? Quiso decir olla, pero no le salía la palabra. Se quedó mirando el televisor como si intentara recordarla en vano. Esa fue la primera vez que sentí una punzada en el pecho. Después vinieron los cambios de humor. Mamá siempre había sido tranquila, paciente, pero empezó a mostrarse irritable, impaciente con cosas pequeñas. Una vez me habló con tono cortante porque no encontraba su bolso. Lo tenía justo frente a ella. Cuando se lo señalé, bajó la mirada y me dijo muy bajito, «Estoy cansada, nada más». Pero su voz no sonaba a cansancio, sonaba a miedo. Uno de los signos más duros fue la desorientación momentánea. Un día me llamó al celular, angustiada. «No sé en qué calle estoy», me dijo. Se había bajado una parada antes en el autobús y no sabía cómo volver a casa. Cuando llegué por ella, la encontré sentada en una banca, mirando al suelo como una niña perdida. Me abrazó fuerte, sin decir una palabra. Y lo más difícil de todo fue su negación. Cada vez que intentábamos hablar del tema, se cerraba. «No exageres, todos se olvidan de cosas. Estoy bien, no me hagas sentir como una vieja inútil». Así nos lo decía, con una mezcla de enojo, tristeza y dignidad, porque en el fondo también lo sabía, pero aceptarlo era más aterrador que el olvido mismo. Yo, como hija,
Me sentía impotente. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. No tenía las herramientas, no tenía respuestas. Solo sentía ese nudo en el estómago cada vez que notaba otro detalle más. Cuando preguntaba 2 veces lo mismo, cuando se olvidaba si había almorzado, cuando dejaba la estufa encendida. Pequeñas alarmas que cada día sonaban más fuerte. Recuerdo con claridad un día en especial. Era un domingo cualquiera. Estábamos en la cocina preparando el desayuno. Ella se detuvo de repente, con una cuchara en la mano, y me miró fijamente. ¿Qué estábamos haciendo?, me preguntó. No con tono gracioso, ni despistado. Lo dijo con ojos de quien se da cuenta de que algo no está bien. Me temblaron las manos. Le sonreí para tranquilizarla, pero por dentro me rompí. Ese fue el día en que decidí hacer algo más. No podía quedarme esperando. No podía ver cómo mi madre se desdibujaba frente a mí. Tenía que buscar una manera, cualquier forma, de ayudarla a volver a sentirse ella misma. Después de ver tantos pequeños cambios en mi mamá, decidimos hacer lo más lógico: pedir una cita médica. Queríamos respuestas, un diagnóstico, una guía clara, algo. Y aunque lo hicimos con esperanza, pronto nos dimos cuenta de que el camino no iba a ser tan sencillo. La primera consulta fue con su médico de cabecera. Le hicieron una evaluación básica, le tomaron la presión, algunas preguntas de memoria y un par de análisis de rutina. Al final, el médico nos miró y dijo lo que ya habíamos oído antes. Es normal en su edad. Está dentro del rango esperable para alguien de más de 70 años. Pero yo sabía que no era normal. No en ella. No en cómo la conocíamos. Así que seguimos adelante. Le hicieron una tomografía, análisis más completos y hasta una prueba de memoria más detallada con una especialista en geriatría. Pero una vez más, el veredicto fue difuso. No hay indicios de Alzheimer ni demencia senil. Quizá es un deterioro cognitivo leve. Lo importante es mantener su mente activa. Las recomendaciones fueron las típicas: que coma bien, muchas verduras y frutas, que duerma sus 8 horas, que haga ejercicios mentales, crucigramas, juegos de memoria, lectura, que haga caminatas diarias. No estoy diciendo que sean malos consejos, para nada. Pero lo que nos frustraba era que parecían recomendaciones genéricas, como si sirvieran igual para todo el mundo, sin importar la historia personal, los hábitos, el estado emocional o físico de cada persona. Así que comenzamos a intentarlo todo. Le cambiamos la dieta, preparamos jugos verdes, avena con semillas, sopas caseras llenas de nutrientes. Le regalamos un cuaderno de crucigramas, la animamos a leer todas las tardes. Incluso instalamos una aplicación de juegos mentales en su tablet, aunque a veces se le olvidaba cómo usarla. ¿Y sabes qué pasó? Muy poco. Había días en que parecía más lúcida, pero al siguiente volvía a perder el hilo de una conversación. No había una mejora clara. No había una sensación de progreso. Era como si estuviéramos dándole lo correcto, pero a la vez estuviéramos llegando tarde. Esa fue una de las partes más duras, el sentimiento de estar haciendo todo lo que hay que hacer, y aún así no ver resultados. Y cuando no hay una causa médica clara, no hay tratamiento. Esa es la parte difícil, porque si te dicen es una infección, entonces hay antibióticos. Si es hipertensión, hay pastillas. Pero cuando el diagnóstico es tan vago como envejecimiento cognitivo, todo se vuelve un juego de prueba y error. Fue entonces cuando empecé a leer más por mi cuenta, no con la idea de encontrar una cura milagrosa, sino buscando algún indicio, alguna pista sobre qué más podía estar pasando. Me metí en foros, leí artículos científicos, escuché charlas de neurólogos y nutricionistas. Y hubo algo que empecé a notar. Muchos mencionaban lo importante que eran ciertos nutrientes, especialmente para el cerebro. Vitaminas y minerales que el cuerpo deja de absorber con la edad y que muchas veces se subestiman. Ahí fue cuando me hice una nueva pregunta. ¿Y si no es una enfermedad? ¿Y si simplemente le está faltando algo en su cuerpo? No algo complicado, sino algo básico,
algo que quizá su cuerpo ya no estaba absorbiendo como antes. Y así comenzó una nueva etapa en nuestra búsqueda. Una etapa que, sin saberlo aún, marcaría la diferencia. Fue en esa etapa de búsqueda personal cuando comencé a ver algo que nunca nos habían dicho con claridad. El cerebro también se alimenta, y muchas veces lo que le falta no es estimulación, sino nutrición. Lo que más me sorprendió fue que esto no es un secreto, ni una teoría nueva. Desde hace años, universidades en Europa y Estados Unidos han publicado estudios que muestran cómo ciertas vitaminas tienen un impacto directo en la memoria, la concentración y el estado de ánimo. No se trata de suplementos milagrosos ni productos raros. Son vitaminas esenciales que el cuerpo necesita toda la vida, pero que después de los 65 o 70 años deja de absorber con la misma eficacia. Uno de los primeros nombres que empezó a repetirse una y otra vez fue la vitamina B12. Es una vitamina clave para el sistema nervioso. Ayuda a formar la mielina, esa especie de revestimiento que protege nuestras neuronas y permite que los mensajes entre el cerebro y el cuerpo viajen con rapidez y precisión. ¿Y qué pasa cuando hay deficiencia de B12? Pues lo que le pasaba a mi mamá. Olvidos frecuentes, confusión, torpeza con las palabras, cambios de humor inexplicables. En casos más graves, incluso puede parecerse a los síntomas del Alzheimer. Lo que es aún más preocupante es que a partir de cierta edad, el cuerpo empieza a perder la capacidad de absorber B12 a través de los alimentos, incluso si comes bien. Y muchos adultos mayores pueden tener deficiencia sin saberlo, porque los síntomas no siempre son evidentes al principio. Otro nutriente del que oímos mucho fue la vitamina D3, conocida como la vitamina del sol. Además de fortalecer los huesos, también participa en funciones cerebrales, en el equilibrio emocional y en la respuesta del sistema inmune. La falta de D3 está relacionada con el cansancio mental, la niebla cognitiva y la falta de energía. Y si hablamos de salud cerebral, no podemos dejar fuera a los ácidos grasos omega 3, especialmente el DHA, que es un componente fundamental del cerebro. Los omega 3 ayudan a mantener la estructura y el funcionamiento de las neuronas. Cuando hay carencia, el cerebro literalmente pierde flexibilidad, y eso afecta la memoria, la agilidad mental y la concentración. ¿Y sabes qué es lo más común? Que una persona mayor tenga deficiencia en más de uno de estos nutrientes al mismo tiempo. Porque a esa edad, el cuerpo ya no digiere igual, los ácidos del estómago disminuyen y el intestino absorbe menos. Aunque comas saludable, puede que no estés aprovechando lo que comes como antes. De hecho, leí un informe que decía que más del 70% de los adultos mayores tienen niveles bajos de una o más vitaminas clave para el cerebro, y ni siquiera lo saben. La mayoría lo atribuye a cosas de la edad, sin darse cuenta de que hay una causa corregible detrás. Esto cambió completamente nuestra forma de ver lo que le pasaba a mamá. Ya no era solo una cuestión de estimular la mente. Su cuerpo estaba pidiendo ayuda. Y fue en ese punto cuando decidimos probar algo diferente. No una solución mágica, una combinación de apoyo nutricional con seguimiento. Después de tanta lectura, consulta y reflexión, decidimos probar con algo diferente. No fue una decisión tomada a la ligera. Primero hablamos con su médico de cabecera. Le explicamos todo lo que habíamos investigado y con su aprobación, comenzamos un protocolo simple, pero bien pensado, que seguimos cada mañana. Y quiero contártelo con detalle, porque si estás viviendo algo parecido con tu mamá, tu papá, tu pareja o contigo mismo, esto podría darte un punto de partida. Lo primero que incorporamos fue la vitamina B12. Como ya te conté antes, la B12 es crucial para el sistema nervioso. Cuando falta, el cerebro empieza a funcionar más lento y los síntomas se parecen mucho a los de la demencia o el Alzheimer. Optamos por una versión sublingual, porque a esa edad el estómago ya no absorbe bien esta vitamina por vía oral. La tomaba cada mañana, en ayunas, como una pastilla que se disuelve debajo de la lengua. Al cabo de unas semanas,
Notamos que su lucidez empezó a mejorar. Estaba más presente en las conversaciones, recordaba más y se sentía menos frustrada. La segunda fue la vitamina D3. Aunque mamá salía al sol, el médico nos explicó que muchas personas mayores no activan bien la vitamina D a través de la piel, y su deficiencia puede causar tristeza, debilidad muscular y hasta confusión. Comenzó a tomarla junto con el desayuno, en forma de gotitas o cápsula, dependiendo de lo que encontráramos más cómodo esa semana. Y aunque el efecto no fue inmediato, en el segundo mes comenzó a sentirse con más ánimo y más estable emocionalmente. Después incorporamos el omega 3, especialmente una fórmula rica en DHA. Este ácido graso es fundamental para las conexiones entre neuronas. Es como el aceite que mantiene bien engrasado el cerebro. Le dábamos una cápsula al día, también con el desayuno. Con el tiempo, su capacidad de concentración mejoró. Ya no se quedaba tanto tiempo en blanco, ni saltaba de un tema a otro. Su pensamiento se volvió más claro. Luego incluimos el magnesio. Este fue clave para su descanso y su nivel de ansiedad. El magnesio ayuda a relajar el cuerpo y la mente, a dormir mejor y a despertar con menos tensión. Empezó a tomarlo por la tarde, antes de la cena, y en pocos días su sueño fue más profundo y continuo. Ya no se levantaba tantas veces en la noche. Eso también ayudó a que su cerebro descansara como necesitaba. Por último, incorporamos un complejo B completo. Este incluye varias vitaminas del grupo B, como la B1, la B6 y otras, que trabajan juntas para mejorar la energía mental y física. Fue el empujón que faltaba. Ya no se quejaba de estar tan cansada durante el día. Se levantaba con ganas de hacer cosas, de cocinar, de leer, de hablar con nosotras. Volvía a reírse. Volvía a ser ella. Todo este protocolo lo hicimos siempre con supervisión médica, respetando las dosis adecuadas para su edad, su peso y su estado de salud. Cada cuerpo es diferente, y aunque a mamá le funcionó muy bien, eso no significa que funcione igual para todos. Por eso es tan importante hablarlo siempre con un profesional. Pero lo cierto es que la diferencia fue notable. No fue de un día para otro, no fue milagroso, pero fue real. Poco a poco, semana tras semana, mi mamá volvió a estar más conectada, más clara, más animada. Y todo comenzó con algo tan básico como darle al cerebro los nutrientes que ya no estaba recibiendo de forma natural. Los primeros días no hubo grandes diferencias, y eso lo sabíamos. No estábamos buscando una transformación milagrosa de la noche a la mañana, pero teníamos esperanza. Y esa esperanza empezó a tomar forma a las 2 semanas. Fue algo sutil, pero lo notamos. Mi mamá se veía más despierta por las mañanas. Antes se quedaba en la mesa, mirando el café sin tomarlo, como si su mente no terminara de arrancar. Ahora, en cambio, empezaba a hablar sin que se lo pidiéramos. Preguntaba cosas, hacía algún comentario sobre la radio, incluso se reía con algo del periódico. Y lo más bonito, su humor mejoró. No estaba tan irritable ni tan apagada. Parecía más liviana emocionalmente, menos frustrada, más como ella. Después, alrededor de la 4ª semana, empezamos a ver cambios más claros. Ya no olvidaba tanto. Antes le pasaba seguido. Iba a buscar algo y se quedaba parada sin saber qué había ido a hacer. O preguntaba 2 o 3 veces lo mismo en una conversación de 5 minutos. Eso fue disminuyendo. No desapareció del todo, claro, pero se notaba que su mente estaba más conectada. También volvió a participar más en las charlas familiares. Antes, cuando hablábamos, se quedaba callada, o simplemente asentía sin seguir el hilo. Pero ahora volvía a interrumpir con su opinión, a recordar cosas, a hacernos reír con anécdotas. Un día, en medio de la sobremesa, nos dijo: «No sé qué están haciendo conmigo, pero últimamente me siento más viva». Y ese fue un momento muy especial. Además, su rutina diaria mejoró muchísimo. Dormía mejor por las noches, se levantaba con más energía y durante el día mantenía mejor la concentración. Podía ver una película entera sin perderse.
Leía una revista sin dejarla a la mitad. Cosas pequeñas, pero que juntas hacían una gran diferencia. Cuando fuimos a su próxima consulta, el médico notó el cambio. Nos dijo algo así como: este tipo de mejoría puede estar relacionada con una mejor nutrición cerebral. Seguramente estas vitaminas han ayudado a cubrir deficiencias que antes pasaban desapercibidas. Y agregó que, en muchos adultos mayores, pequeños ajustes pueden tener un gran impacto, sobre todo si se hacen a tiempo. Y aquí quiero hacer una pausa para dejar algo claro. Esto no fue una cura milagrosa. Mi madre sigue siendo una mujer mayor. Tiene días buenos y días no tan buenos. Sigue teniendo lagunas, despistes, y a veces se le cruzan los cables. Pero la diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora es enorme. Es como si su cerebro hubiera vuelto a encender una luz que se estaba apagando de a poco. No está curada, pero está mucho mejor. Y eso, para nosotras, ya lo cambia todo. Porque no se trata de revertir el paso del tiempo. Eso no se puede. Pero sí se puede vivir con más claridad, más energía y más dignidad, simplemente ayudando al cuerpo a tener lo que necesita. Hoy mi mamá está mucho mejor, no perfecta, no como cuando tenía 50 años, pero sí más lúcida, más presente y más animada que hace unos meses. Y eso no es casualidad, es algo que seguimos cuidando cada día, porque una vez que vimos esa mejoría, supimos que teníamos que mantenerla. Y eso significa compromiso, constancia y mucho amor. Lo primero que hacemos es mantener su rutina de suplementación. Cada mañana, al despertar, le damos sus vitaminas. La B12 sublingual, el omega 3, el complejo B, la D3 y su dosis de magnesio por la tarde. Todo eso sigue siendo la base, pero ahora lo acompañamos con una alimentación más natural y rica en nutrientes. Menos procesados, más frutas, más vegetales, más agua. El cerebro también se alimenta, y cada bocado importa. Además, todos los días sale a caminar. A veces son 10 minutos, otras veces media hora. No importa la distancia, sino el hábito. Mover el cuerpo activa la circulación y oxigena el cerebro. Y esas pequeñas caminatas se han vuelto su momento favorito del día. También incorporamos juegos mentales, crucigramas, sopas de letras, algunos ejercicios de memoria. No son para que aprenda nada nuevo, sino para que su mente se mantenga activa, como un músculo que se ejercita con cariño. Otra clave ha sido mantener una rutina estable. Se levanta a la misma hora, desayuna tranquila, tiene su rato de lectura, su caminata, sus comidas a horario. Y por la noche, antes de dormir, algo suave, una charla corta, una infusión, algo que le dé paz. Los adultos mayores necesitan estructura, porque les da seguridad. Les ayuda a no perderse en el tiempo, ni en los pensamientos. Pero si hay algo que ha sido tan importante como las vitaminas, ha sido esto: evitar el aislamiento. Mi mamá no vive sola, está rodeada de cariño, y aunque a veces se siente un poco fuera de ritmo, tratamos de incluirla en todo, en las decisiones de la casa, en las comidas familiares, en las pequeñas celebraciones, porque sentirse útil y acompañada es fundamental para su claridad mental. Cuando una persona mayor se siente invisible, comienza a apagarse, pero cuando se siente parte de algo, esa chispa interior se mantiene encendida. Y aquí entra el rol de la familia. Ser paciente cuando repite algo. Escuchar sin corregirla todo el tiempo. Abrazarla aunque no lo pida. Reír con ella. Contarle lo que pasa en el día. Hacerla sentir que todavía tiene un lugar importante. Eso no lo cura una vitamina. Eso lo cura el amor. Hoy mi mamá ya no tiene miedo de quedarse en blanco a media conversación. Ya no se frustra tanto cuando se le olvida una palabra. Y aunque aún tiene sus días lentos, se siente más viva que antes. Así que si tú estás pasando por algo similar, quiero que sepas que sí se puede mejorar. Con cariño, con información, con apoyo. No es fácil, pero es posible. Todo lo que te conté en este video está basado en mi experiencia personal con mi mamá y en lo que investigamos con mucho cuidado durante ese proceso.
Pero hay algo que no puedo dejar de repetir. No todas las confusiones o olvidos en la tercera edad tienen que ver con deficiencias vitamínicas. Y por eso, lo primero que hay que hacer siempre es consultar a un médico. En nuestro caso, antes de llegar a las vitaminas, pasamos por análisis de sangre, exámenes neurológicos y varias consultas. Los resultados no indicaban Alzheimer ni demencia en ese momento, y fue eso lo que nos permitió buscar una solución natural sin correr riesgos. Si tu mamá, tu papá o incluso tú estás empezando a notar confusiones frecuentes, olvidos inusuales, cambios de humor o de comportamiento, no esperes. El cuerpo da señales antes de que los problemas sean graves. Y a veces, actuar a tiempo marca toda la diferencia. Ahora bien, si ya hay un diagnóstico de demencia, Alzheimer o Parkinson, quiero dejar muy claro que las vitaminas no son un tratamiento. Pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. Sí. Pueden apoyar la función cognitiva, mejorar el ánimo o reducir el deterioro en algunos casos. Pero no reemplazan los medicamentos, la terapia ni el seguimiento médico profesional. Por eso, si estás pensando en darle estos suplementos a un familiar, o incluso tomarlos tú, hazlo con supervisión médica. No se trata de automedicarse ni de buscar milagros. Se trata de entender que el cuerpo cambia con la edad y que a veces necesita un poco de apoyo extra, pero siempre con responsabilidad. Otra recomendación que quiero darte es esta. Escucha a tiempo los pequeños síntomas. La mayoría de las veces, el deterioro mental no llega de golpe. Empieza con olvidos sutiles, cambios en el ánimo, falta de concentración, dificultad para seguir conversaciones o una sensación de estar desconectado. Muchas personas mayores no lo dicen por miedo, por vergüenza o porque piensan que es normal. Y muchas familias lo minimizan. Es que ya está mayor, dicen. Pero no todo es parte natural del envejecimiento. A veces es una señal de alerta. Y si se actúa a tiempo, con amor, con cuidado y con información, se pueden lograr grandes cambios. Como los que vimos en mi mamá. Este video no pretende dar soluciones universales, pero sí compartir un testimonio real, lleno de aprendizaje y quizás darte una pista para comenzar tu propia búsqueda. Con un buen diagnóstico, con atención médica y con el acompañamiento emocional adecuado, se puede mejorar. Ver a mi madre volver a reír con claridad, con esa chispa en los ojos que pensé que habíamos perdido, fue uno de los regalos más hermosos que he recibido en toda mi vida. Recuerdo un día en particular. Estábamos tomando café en la mesa de siempre y de pronto me contó una anécdota de su juventud que yo nunca había escuchado. No se detuvo, no dudó, no olvidó palabras en medio de la frase. Hablaba con fluidez, con emoción, como antes. Y en ese momento supe que todo ese esfuerzo, toda esa búsqueda, había valido la pena. Por eso hoy te digo, no dejes pasar el tiempo. A veces no es una gran enfermedad lo que nos roba a las personas que amamos. A veces, lo que falta no es un medicamento, sino un nutriente. Un pequeño desbalance en el cuerpo puede hacer que la mente se nuble, pero también puede restaurarse si actuamos a tiempo. Y no estás solo en esto. Somos miles los que estamos buscando cómo cuidar mejor a nuestros padres, a nuestros abuelos y también a nosotros mismos. Así que cuéntame en los comentarios. ¿Tú o alguien de tu familia ha empezado a notar olvidos, confusiones, cambios de ánimo? ¿Qué han probado? ¿Qué ha funcionado? Me encantará leer tu experiencia. Y si este video te ayudó, si te hizo reflexionar o te dio alguna pista útil, dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí seguiremos hablando de salud, envejecimiento y sabiduría. Porque envejecer no tiene por qué ser una pérdida. También puede ser un renacimiento, si sabemos cómo acompañarlo. Gracias por ver este video. Y gracias de corazón por cuidar y amar a quienes más lo necesitan. Nos vemos en el próximo.